Muy bien, reciban todos ustedes un cordial saludo, como siempre a la distancia. Damos gracias a nuestro Dios por este bendito tiempo. A todos ustedes que generosamente se conectan, que muy juiciosamente quieren seguir en los principios y en las verdades bíblicas creciendo, pues bienvenidos una vez más a nuestra serie de los 10 mandamientos. Hoy estaremos en el 9º mandamiento. ¿Cómo pasa el tiempo, no, amados? Ya sé que empezamos nuestra serie y ya vamos en el 9º mandamiento. En aprovechando bien el tiempo, empezamos con Filipenses, Colosenses, Filemón, estuvimos por Santiago, Primera de Pedro, Segunda de Pedro. Bueno, ha sido una gran bendición realmente para nosotros el, el tiempo y sobre todo que hemos dado buen provecho de ello. Así que, pues qué bueno. A todos, buenas noches. Si usted nota que aún alguno de sus hermanos en Cristo aún no hace su aparición por este medio, instelo de manera noble, amable y amorosa. Hermano, estamos aprovechando bien el tiempo. A todos los que se conectan por primera vez, bienvenidos, Iglesia Bíblica, Familias en Cristo, Vida Nueva para el Mundo. Les hace también, como siempre, una cordial y especial bienvenida. Invitarlos siempre a nuestras aulas virtuales, a nuestros servicios de 11 de la mañana, todos los domingos, a nuestro Instituto Teológico Internacional, ¿no?, de Vida Nueva para el Mundo, en Bogotá, Colombia. Tendremos modalidad presencial y modalidad virtual, ¿no?, dependiendo de cómo vayan las circunstancias, la situación. Pero también tendremos nuestro seminario, esto es nuestra academia bíblica. Estaremos en nuestro seminario escatológico también, de manera mixta, esto es virtual y presencial. Y bueno, toda una serie, ciertamente, de estudios para que sigamos creciendo. Es imposible, hermano, un crecimiento sano y fuerte, ¿no?, bíblicamente y espiritualmente hablando, si no se consume el alimento que nos hace fuertes, que nos mantiene sanos espiritualmente hablando. No podemos suspender, así como nuestra dieta alimenticia, minerales, proteínas, carbohidratos, no se pueden suprimir. De alguna manera, entonces, el cuerpo, nuestro organismo, se resentiría. ¿Qué pues diremos entonces del espíritu? Si dejamos nosotros de lado el alimento que es sólido, que nos hace fuertes y que nos da un crecimiento verdaderamente muy especial para mantenernos firmes en este trasegar, en este trasegar por este mundo, que ciertamente es un tiempo corto, sean cuales sean los años, comparado con la eternidad. Bien, dicho lo anterior, también reiteramos, como siempre, nuestra invitación amable, formal, cordial y tierna para el día 20 de diciembre, donde tendremos un tiempo muy especial y diremos a nuestro Rey de Gloria: gracias, gracias, gracias. Lo que hemos denominado nosotros como Iglesia Bíblica, Familias en Cristo, un día de acción de gracias, que no tiene nada que ver ni con el mundo, ni con tradiciones, ni hábitos y costumbres de tiempos costumbres de mundo. No, sencillamente cada fin de año la iglesia tiene un detalle especial para cada uno de nuestros asistentes con sus familiares, y a su vez también como iglesia nos presentamos igual con una ofrenda muy especial, y esto con el ánimo de que las puertas de la iglesia sigan abiertas y la palabra siga corriendo, pero también demostrarle a nuestro Dios cuán importante es para nosotros el dar y cuán importante es que Él pueda ver en nosotros un corazón generoso. Así que a todos ustedes, amados hermanos en Cristo Jesús, pues que el Señor les bendiga y les guarde. Y esperemos que hoy, no tengo la certeza, no es la excepción, la palabra, como siempre, nos llame a edificación, y esto porque los no de Dios son de gran bendición. Amén. Así que ubique a cada persona, ubique a cada hermano, dígale: hermano, estamos en vivo, estamos en nuestro tiempo de aprovechando bien el tiempo. Es verdad que el pastor falló un par de días, ¿no?, y repitieron algunas. Pero bueno, muy bien. A veces hay cosas que ocurren al pastor, a ministros,
que ocurren en lo externo, en lo interno, pero que jamás lo expresan. Y esto porque esto es entre el ministro y su Dios, entre el pastor y su pastor. Entonces, amados, espero que sigan orando por nosotros y gracias a los equipos de oración y a todos los que están vinculados, fiel, firme, pero sobre todo tiernamente y cariñosamente en los equipos de oración de 4, 5 y 6 de la mañana. Todos de verdad gracias. Muy bien, dicho lo anterior, dice la palabra en Éxodo capítulo 20. Abra su Biblia. Imagino que usted irá subrayando y asumo que algunos llevarán sus cuadritos conceptuales muy especiales y harán su listadito. Bueno, en fin. Y esto con el ánimo de que también aprendan para enseñarle a otros, hermanos. Es muy importante, ¿no? Ojalá tuvieran su cuadernillo y desarrollaran muy juiciosamente. Muy bien. Éxodo 20:16 dice la bendita palabra del Señor. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Padre, te damos gracias y te bendecimos, Señor, y te damos toda la honra y la gloria. A ti, bendito Rey Santo, por tu fidelidad, por tu misericordia. Prepara cada corazón y que el que tenga oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu Santo del Altísimo, esto es el Ruach HaKodesh, tiene para decir a cada uno de nosotros por medio de su palabra. Prepara a cada uno, Señor. Prepáralo, Señor, con docilidad, mansedumbre, sobre todo con humildad y con un ánimo presto para obedecer. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias, Señor. Amén y amén. Muy bien. Dice la palabra, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Vimos nosotros ciertamente la carta de Santiago y desarrollamos Santiago consecutiva y expositivamente, lo cual indudablemente fue una gran bendición. En una de las enseñanzas que tenía referencia a Santiago capítulo 3 del versículo 1 al 12, la enseñanza llevaba como título La conducta verdadera del creyente. Se la recomiendo por si de pronto quieren repasarla. Sería un muy buen preámbulo para lo que vamos a ver con respecto al 9º mandamiento. Y hacía yo una introducción que era muy corta, recuerdo muy bien. El renglón decía, cuando ayune, incluye también en el ayuno a tu lengua. ¿Sí? Recuerdo muy bien. Y que pudiésemos acudir a una lengua apacible, como dice Proverbios capítulo 8, versículos 6 al 9. No es ajeno a nuestro tiempo lo que ocurre, ¿no? Con virus, epidemias y bueno, y toda serie de situaciones que se están viviendo por este tiempo y que corren como las malas noticias, tal vez también como las buenas noticias, corren, vuelan, tienen alas, ¿no? Y más si se trata de estos medios, hoy sabemos la vida de todo el mundo, o todo el mundo sabe la vida de uno a través del Facebook, del Instagram, de todas estas aplicaciones. Ya alguien quiere averiguar sobre uno, entra y hasta el primo Google, o ¿cómo se llama? La prima Wikipedia, ya sabe la vida de uno. Así que hoy la vida de nadie es un secreto para nadie, ¿no? Y corre todo esto, ¿no? Los medios hacen que corra a una velocidad rampante verdaderamente. Bien, pues así como es los medios de comunicación, la información, las epidemias, los virus, que corren de tal manera, ¿no? También corre de tal manera el chisme, la murmuración, la crítica, el señalamiento, el enjuiciamiento, los falsos testimonios, ¿no? Las mentiras, ¿no? Y hay un autor que de alguna manera hace como una especie de verso con respecto a la lengua. Dice este autor con respecto a cómo escribe, con respecto a la lengua, dice: soy más letal que un misil, más hiriente que daga romana alguna. Cuando sale de mi palabra, que es corrompida, hace daño y no vuelve. Ninguna cosa olvida, nunca perdona y mucho menos pide perdón. Aún matar puedo, y con más alas que el viento viajo. Atentamente, la lengua. Bueno, esto como preámbulo para nuestro 9º mandamiento. Y dice la palabra, entonces no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Indudablemente que el hablar tiene que ver con la lengua.
¿no? Y en eso, verdaderamente, cuando hablamos de convicción cristiana, pues debemos desarrollar hábitos verdaderamente cristianos, esto es, hábitos con convicción realmente piadosa, limpios, íntegros, transparentes, y esto también apunta o señala hacia cultivar el buen hablar, el buen decir, ¿no? Por lo cual, dice la palabra en Efesios, ¿no? También dice, por lo cual evite toda palabra corrompida, dice el apóstol Pablo. Corrompida hace referencia a podrida, dañada, ¿no? Y esto lo señala el apóstol Pablo también como para referirse a pescado en descomposición, a carne descompuesta, a vegetales descompuestos. Así habla el apóstol Pablo cuando se refiere también a la lengua, o sea, palabras que de alguna manera son terriblemente hediondas, terriblemente malolientes, ¿no? Que obviamente proceden ni más ni menos de una corazón con una fibra dañina, ¿no? Y sale desde el corazón, y cuando salen se distribuye por todas partes y hace un daño terrible. Así que, mi amado hermano, si nosotros hemos de decir que hemos nacido de nuevo, que lo refleje también nuestra lengua. Que la primera en decir nací de nuevo sea nuestra lengua, ¿no? Podremos decir sana doctrina, podemos invitarles al Instituto Teológico Internacional, veremos nuestro seminario también, nuestra academia bíblica, porque tenemos una cosa es el instituto, otra la academia bíblica, enseñaremos, estaremos en seminario escatológico, esto es Apocalipsis, referencias cruzadas también con Daniel. Podremos estar de alguna manera tan inmersos en la enseñanza, pero también en el conocimiento, ¿sí? Pero una lengua no controlada, pues desdoraría tal conocimiento, desdoraría, opacaría de alguna manera, ¿no? Ensuciaría, quedaría como de manera fea, ¿no? El que la lengua no sea controlada teniendo tanto conocimiento. Eso afea realmente, permítame el término afear, eso muestra incoherencia, ¿no? Entonces, mis amados hermanos, por eso es que Santiago también estuvo preocupado con respecto a la lengua, ¿no? Porque la lengua realmente, cuando determina ser mal, es un mal terrible. Entonces, la realidad espiritual de tu corazón, de mi corazón, queda al descubierto, ¿no? Y vamos a hablar en plural, por nuestra forma de hablar, ¿no? De dirigirnos hacia los demás cuando de su reputación, de su imagen se trata. Los fariseos tenían seguramente una buena teología, eso es indudable. Conocían la ley como ningún otro, pero ciertamente eran bien difamadores. Por eso es que el Señor insta en el capítulo 5 de Mateo, en el versículo 20, pues si vuestra justicia no supera la de los escribas y fariseos, no heredarás el reino de los cielos. Y esto lo decía ciertamente porque eran muy dados a la calumnia, eran muy dados a el falso testimonio, eran muy dados a hablar mal, y particularmente de Jesús. Así que, mi amado hermano, su lengua es y nuestra lengua, vamos a hablar, nuestra lengua es como en la vida del creyente es como, digamos, nuestro certificado de identificación, ¿no? Nuestra lengua es como ese certificado, ¿no? De identificación. Entonces, cuando tú hablas, tú podrás decir muy aleluya, gloria a Dios, hablar en hebreo, en griego, conocer los diferentes 6 tipos de hebreo, los 4 tipos de griego, hablar hasta el arameo, ¿no? ¿Por qué no? Por ahí hasta dominar el griego koiné. Pero si tu lengua no es controlada por el Espíritu, a la verdad te portas peor que un fariseo. Nos portamos peor que un fariseo. Así que nuestro hablar debe reflejar nuevo nacimiento, ¿sí? Y eso se nota, hermano. No sé, como colombiano, se nota en el extranjero, ¿no? Se hace notar en el extranjero que somos colombianos, no decimos nada. Bueno, ya no nos identifican como hace unos años que nos veían tan mal, ya no es así. Dios, por su infinita y grande misericordia y gracia,
ha permitido que tengamos hoy una imagen de ciudadanos de mundo, o sea, de sociedad, de ciudadanía un poco más honorable. Éramos como no éramos tan honorables en aquella época porque se nos asociaba más con otro tipo de cosas, antes que con café, con esmeraldas, con un país lindo, se nos asociaba era con otras cosas. Hoy ha cambiado ciertamente y para bien esa imagen. Entonces hoy ya se nos identifica como colombianos por tu manera de hablar, ¿no? Una forma que nos identifica en cuanto a expresiones es, por ejemplo, la palabra chévere, ¿no? Cuando uno dice, no, esto está chévere, en cualquier parte del mundo dicen, tú eres colombiano. ¿Por qué? Porque es el único lugar del planeta, Colombia, donde la palabra chévere se utiliza. O algunos, como los jóvenes, muy buenamente se dirigen a sus compañeros más cercanos como parceros. No, hola, tú eres mi parce, ¿no? Como decir, tú eres mi amigo. Eso es muy colombianísimo, ¿no? Así que, mi amado hermano, a ser muy cuidadoso con las palabras, de alguna manera, que hacen que sea evidente el que creas o el que no creas, ¿no? Así que, mi hermano, como preámbulo a nuestra enseñanza, que hoy es el noveno mandamiento, será bueno siempre tener en cuenta, hermano, ¿no? Una correcta manera de hablar, ¿no? No es que no confrontemos el pecado, no es que nos callemos frente a la negligencia, frente a la apatía, a la irresponsabilidad, a la falta de arrepentimiento. No. O diluyamos, negociemos, menguemos los principios y las verdades. No. No estamos hablando ciertamente de ello. Estamos hablando de no hablar contra tu prójimo y de levantar falso testimonio. O sea, de tener dominio propio y dominio propio que se refleja en nuestra manera de hablar, ¿no? Así que, mis amados hermanos, no es que no llamemos la atención o no exhortemos o no disciplinemos, no se trata de eso. Se trata es de una correcta manera de hablar. O sea, cuando dice no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, está diciendo ten cuidado con esa lengua inflamada, ¿no? Que es motivada por muchas razones, entre otras, la lengua inflamada es motivada de alguna manera por la amargura, el resentimiento, el resquemor, el ego, el orgullo, la falta de perdón, ¿no? Por eso habla a las mujeres, dice no sean chismosas, en 1 Timoteo capítulo 5, versículo 13, dice no sean chismosas, y vamos a ver el término chismosas más adelante, o chismosos, ¿no? Porque el chismoso es un foco de infección y difícilmente, de alguna manera, tendrá algo decoroso para poderse dirigir hacia otros, ¿no? Entonces el chismoso siempre entrará con frases, ¿no? Para llamar la atención, como por ejemplo, si te contara lo que tengo que decirte de fulano, si te contara lo que vi, si te contara, y por lo regular cuando se acerca con esa actitud como de serpiente, ¿no? Como con esa lengua así, como si te contara, y más en secreto y al susurro del oído, pues jamás va a ser para algo bueno. Y si el otro se presta a su oído, pues se hará cómplice. Entonces el uno por decir y el otro por escuchar, ¿no? Entonces recuerde que una lengua, ciertamente, una lengua de este perfil, siempre va a dañar a tres personas. De la que se dice algo, de la que escucha de lo que se dice de alguien y del que dice de lo que dijo de alguien y también se lo contó a otro de ese alguien. No se lo repito, espero que le haya quedado claro. Así que, mis amados hermanos, a tener mucho cuidado. Insto de alguna manera juiciosa y noblemente a la iglesia a cuidar su lengua de palabras corrompidas. Esto es, a cuidar su lengua que pareciera como de pescado en descomposición o carne en descomposición o vegetales en descomposición, ¿no? Entonces, a no ser ligeros con nuestros labios porque esto afea la sana doctrina. Bueno, mis amados hermanos, entonces, al contrario de hacer bien, una lengua corrompida lo que hace es un mal terrible, mis amados hermanos, terrible, ¿no? Y si a la verdad nosotros decimos ser creyentes, nos guardaremos aparte, estaremos aparte de toda conversación que para nada aproveche, ¿no? Y más bien estaremos sujetos
a lo que el Espíritu Santo siempre tiene para decirnos, para instarnos, para instruirnos, no para convencernos de pecado, de justicia y de juicio. Si en algún momento de nuestras vidas hemos hablado contra nuestro prójimo o hemos dicho falso testimonio. Dicho lo anterior y de semejante preámbulo, alguien dirá, uy, pastor, si eso es el preámbulo, entonces lo que sigue, ¿qué es? Bueno, vamos a ver lo que sigue y recuerden siempre que los no de Dios son para bendición de tu vida. Amén. Y son para bendición de mi vida. Siempre los nos del Señor es para evitarnos caer en tragedia, en grandes calamidades. Y creo que una de las grandes tragedias y grandes calamidades se atraen y llegan a la vida por una lengua no controlada por el Espíritu. ¿Sí? Así que, amados, a ser cuidadosos. Veremos dos cosas que son prohibición, ciertamente. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio, 9º mandamiento. Veremos dos cosas que son prohibición, ¿no? Veremos también una exhortación, ¿no? Exhortación, un ánimo, de alguna manera. ¿Para qué? Para que nos cuidemos de quebrantar el mandamiento. Y ¿para qué también la exhortación o el ánimo? Por si en algún momento hemos sido víctimas de calumnias y falsedades que hacer, concluiremos ciertamente con una referencia muy especial y también con una santa obligación a la que se nos llama a nosotros, los verdaderos creyentes, a desarrollar. Así que empecemos. Es indudable, vuelvo y le repito, que la lengua, sí fuimos creados con una lengua, ¿no? Sí, y creada originalmente como órgano de alabanza a nuestro Dios, de adoración. Pero hoy este instrumento se ha convertido, pareciera, como en un instrumento de injusticia. Por eso este mandamiento, de alguna manera, nos lleva a que nos comportemos adecuadamente. Yo digo nos lleva, pero cuando tú dices no, es como una obligación. Pero es una preciosa obligación porque es de bendición para nosotros. Si nosotros controlamos nuestra lengua y está bajo el dominio del Espíritu, pues la bendición no se hace esperada. Porque lo que tú siembras recoges, hermano. O sea, tú siembras buenas palabras, tú siembras expresiones verdaderamente limpias, íntegras, pues vas a recoger. Ahora, tal vez no recojas de lo mismo y de ti se digan muchas cosas, pero sabes, Dios que todo lo ve, Él sabe realmente lo que vas a tener que recoger. Amén. Entonces es de bendición el no. Es de gran bendición el no. ¿Sí? Por eso es que el Señor ha levantado como dos vallas, permítame así decirlo, naturales para encerrar este instrumento, ¿no? Los dientes y los labios. Y creo, ¿por qué no hasta una tercera valla para contenerla y que no practique el mal? Y esto es el 9º mandamiento. O sea, 3 vallas, dientes, labios y la ley. O sea, la ley, ¿para qué? Para descubrir nuestro pecado. La ley como ayo, la ley como niñera, la ley como supervisión. ¿Para qué? Para que caigamos en cuenta, mi amado hermano, si por alguna razón, hermana o hermano, has hablado contra tu prójimo y has permitido también el falso testimonio, pues ir en arrepentimiento y decir, Señor, perdóname. ¿Sí? Entonces, vamos a ver inicialmente dos cosas, ¿no?, que tienen que ver con la prohibición de alguna manera. La prohibición o a lo que apunta realmente el mandamiento. Entonces se prohíben, ¿cómo se prohíben? Dos cosas. La primera, verter calumnias sobre nuestro prójimo. Es la primera. Dijo un estudioso del siglo XVIII, en su momento, el escorpión lleva su veneno en la cola, mientras que el calumniador lo lleva en su lengua. ¡Wow! Impresionante, hermanos. O sea, la calumnia es hablar falsamente de otros. Cuando dice no hablarás contra tu prójimo, falso es hablar falsamente de otros, testimonios, ¿no? Así que, mis amados hermanos, los cristianos, nosotros los creyentes, por momentos sí sufrimos o pasamos por circunstancias en las que se nos amputa nuestra reputación o nuestra buena imagen, ¿no?
Esto viene de parte, sí, del mundo, pero también dentro de la iglesia. Pareciera que se nos cercena la buena reputación o la buena imagen. Algunos tienen por hábito meter en una bolsa, digámoslo así, de sus propios conceptos e ideas a todos los pastores. Y entonces ya sea pseudo pastor o estos falsos profetas, falsos maestros, pues como que los meten a todos nos tildan de ladrones, de pícaros, todo lo que se quiera hoy, de todo lo que se quiera. Y bueno, eso pues duele el corazón porque es meter a todos en una bolsa. Pero bueno, ¿qué podremos esperar? Si lo dijeron del Señor Jesús y pues el discípulo no será mayor que su maestro. Si se habló de Pablo afirmando que predicaba, que era posible cometer una maldad y que un bien se derivaría de ello, pues eso se dijo de Pablo. Pues, ¿por qué no calumniarse a un falible, limitado? Y si usted bien tiene de escribirme como inútil, pues también, ¿no? De todo se ha dicho, ¿no? Entonces, suele de alguna manera, por medio de la calumnia, por medio del falso testimonio, por medio del chisme, ¿no? Menoscabar la imagen de las personas, ¿no? Y hermano, nadie es inmune a esto, nadie. Así que, mis amados hermanos, a ser muy cuidadosos, porque aunque no somos inmunes a recibir eso, como esta es una lengua y es un órgano que pertenece a este cuerpo, ¿no? Tampoco somos inmunes por momentos a lanzar algún tipo de juicio, ¿no? Por ahí desmesurado, descontrolado, acalorado, efervescente, que pueda dañar también a otros. Así que a ser muy cuidadosos. Juan Bautista era un hombre que llevaba una vida santa, austera, piadosa, firme en sus convicciones, radical con respecto a quien iba a venir, y sin embargo de él se decía, demonio tiene. ¿Qué podemos decir de nosotros? Yo no alcanzo ni el olor de los pies de Juan el Bautista, hágame el favor, no tengo ni el mugre de las uñas de sus pies. Y de él se decía, demonio tiene. En Mateo capítulo 11, versículo 18. Entonces, mis amados hermanos, la calumnia, cuando tú vas a Jeremías, capítulo 18, vayamos a Jeremías, hagamos una referencia cruzada en Jeremías, capítulo 18, acompáñeme ahí, por favor, versículo 18, ¿sí? Me acompaña usted ahí, vamos a ver aquí, a Jeremías 18, 18. Mire lo que dice la bendita palabra del Señor en Jeremías capítulo 18, versículo 18. Dice, y dijeron, venid y maquinemos contra Jeremías. O sea, hermanos, la lengua cuando desata ese poderío infernal, ha sido motivada, vuelvo y te repito, por una raíz en el corazón de amargura, de descontento, de falta de perdón, de falta de contentamiento, y ese tipo de esa forma de operar, ¿no? Aquí la llama Jeremías como maquinemos, o sea, como unos planes ciertamente, de alguna manera, nada correspondientes a una actitud benévola. Entonces, venid y maquinemos contra Jeremías, porque la ley no faltará al sacerdote. O sea, si maquinamos, decimos lo que no es, por ley, de alguna manera, haremos tropezar al sacerdote. Ni el consejo al sabio, o sea, conforme a lo que se diga de él, el sabio va a entablar algún tipo de juicio. Ni la palabra al profeta también. Y dice, venid e irámoslo. Venid e irámoslo. O sea, de herir, apuñalémoslo. Venga, apuñalémoslo. ¿Cómo? De lengua. ¡Wow! Irámoslo. En esa época no se podía herir de otra manera que no fuera con un puñal, con una daga, con una espada. No existían escopetas ni cosas de estas. ¡Wow! Venid y irámoslo. O sea que la lengua actúa como esa daga romana, ¿no? Que va hasta lo profundo, ¿no? Y aunque no mata ya de una vez y tan certeramente, sí hace que su víctima padezca de manera horrenda. Pues así actúa una lengua cuando se vierten calumnias sobre el prójimo.
¿no? Entonces, mi amado hermano, recuerde que el escorpión lleva su veneno en la cola, pero el calumniador lo lleva en su lengua. A ser cuidadosos, a ser muy cuidadosos, hermanos, muy cuidadosos. Así que, mis amados hermanos, ¿quién morará en tu santo monte? Dice la palabra en el Salmo 15:1. El que no calumnia con su lengua. O sea, ¿quieres vivir verdaderamente en la presencia del Señor? Hermano, esto no es de manera religiosa. No, esto es guardando tu lengua. Guarda tu lengua, hermano. Guarda tu lengua, hermana. ¿No? Porque no solo no debemos hablar falsamente de alguien, sino que tampoco podemos prestar oídos para eso que se dice. Quien levanta una calumnia lleva el diablo en su lengua, pero quien acepta escuchar esa calumnia lo lleva en su oído. ¿Me hice entender? Sí, se lo repito. Quien levanta una calumnia lleva al diablo en su lengua. Y quien escucha esa calumnia, quien acepta escuchar esa calumnia, lo lleva en su oído. Entonces, mi amado hermano, estamos viendo ciertamente algunas de las prohibiciones, ¿no? O mejor, responsabilidades, obligaciones que tenemos. Este mandamiento prohíbe por completo, de manera absoluta, el que no se diga falso testimonio, ¿no? Porque, hermano, cuando tú ves, aquí se condenan 3 pecados, obsérvalo y verás. Primero, hablar, dar testimonio, ¿no? Y jurar falsamente, o sea, contra el prójimo es jurar. Contra, viene el término jurar. Entonces, si quisiéramos ver contra proximum, es jurar contra el prójimo, ¿sí? Entonces, no podemos entrar en esa horrenda, asquerosa, diabólica, animal costumbre, ¿no? De hablar con falsedad. Los labios mentirosos son abominación para el Señor nuestro Dios. Proverbios 12:22. Mentir es decir algo que sabemos que es falso, ¿no? Y por lo regular el que escucha eso, cuando va a replicar eso, alarga aún más, ¿no? No hay nada más contrario cuando se dice creyente que decir mentira o escuchar mentira. Mis amados hermanos, el Espíritu Santo se describe como el Espíritu de verdad en 1 de Juan, capítulo 4, versículo 6. Así que mentir no es simplemente un pecadillo, sino que da lugar a otros pecados. ¿Recuerdan cuando Absalón le dice a su papá que iba a hacer un voto a Hebrón? ¿Sí? ¿Se acuerdan? Y eso fue más bien el preámbulo para traicionar a su papá. Entonces, allí donde hay una mentira en la lengua, es porque el diablo está morando en el corazón del tal. ¿Por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses? Dice Pedro en Hechos capítulo 5, en el versículo 3, en el tema de Zafira, ¿no? De Ananías y Zafira, ¿sí? Si ustedes lo recuerdan, ¿no? Entonces dice Pedro, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses? Mintieron, hermano. ¿Cómo podrá fiarse un pastor, un ministro, un servidor de una persona que no controla su lengua, que es ligero de labios? Es imposible. Porque, hermanos, no se nos puede olvidar, aquel que de alguna manera, hermano, comete tan horrendo acto que no se le olvida a ninguno, hermano, que no se le olvida a ninguno. El infierno estará preparado, listo y ardiendo para los tales, ¿no? Así que, mi amado hermano, cada uno de nosotros a ser muy juiciosos. Ananías y Zafira murieron en el acto por mentir, hermanos. Y sabe, fue una mentira que, bueno, no lo explica como tal la Biblia, pero tenía que ver con dinero, o sea, por codicia. O sea, decir creyente, hermano, y no dar lo que le toca al Señor, es mentira. Es mentira. Eso es dar falso testimonio. O sea, soy creyente. Es mentira.
sea, decir creyente, no diezmar, no ofrendar, no ser generoso, no hacer llegar su donativo, es mentira, hermano. Y Ananías y Zafira murieron en el acto por mentirosos. O sea, decir creyente y no ser generoso, no dar. Y no ser partícipe de la obra, por favor, ¿no? Dice la palabra, los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira, dice la palabra Apocalipsis 22:15. O sea que, hermano, aborrecer este pecado. ¿Cómo decir creyente y no dar? Es una mentira, ¿no? Así que mire cómo todos los mandamientos, desde el primero hasta lo que estamos viendo, son nos, pero que son nos de bendición. Yo espero que cada uno, hermano, el Espíritu Santo, nos esté llevando realmente a hacer una evaluación juiciosa, a que realmente el Espíritu Santo indague en nosotros y podamos arrepentirnos de tan terribles pecados, hermano, ¿no? Así que cuando hablemos, hagamos que cada una de nuestras palabras sea tan válida como nuestra convicción, ¿sí? Como nuestra convicción. Imitemos a Dios, hermano, en cuanto a verdad se trata. Vivamos conforme a los principios. ¿Cuáles son los principios? La palabra es ¿qué? Verdad, o sea, actuemos con verdad. Pitágoras, filósofo, matemático, cuando le preguntaron qué era lo que hacía a los hombres asemejarse a Dios, respondió Pitágoras, cuando dicen la verdad. Y entonces dijo, ¿eso es todo, señor Pitágoras? Dijo, no solamente cuando la dicen, sino cuando hacen la verdad. O sea que el carácter de un hombre que irá al cielo consiste, mi amado hermano, en hablar la verdad desde su corazón. Salmo 15, versículo 2. Por eso es que mientes cuando no das a Dios, mientes cuando no eres generoso, ¿no? Y lo que condena este mandamiento de alguna manera es dar testimonio de algo falso. ¿Sí? Dar testimonio de algo falso. ¿Sí? Y das testimonio de algo falso también contra ti mismo. O sea, es que es de doble vía cuando das testimonio de otro, pero cuando das testimonio falso de ti mismo. Esto es que no actúas conforme a los principios y a las verdades eternas. Por favor, háganme saber si el sonido está bien. ¿Sí? Una manito así. Y aquí tomamos las medidas con nuestros técnicos de turno. Muy bien. Entonces lo que condena este mandamiento es dar falso testimonio. Y hablas mal de ti cuando tu convicción no es coherente con tus hechos. Estás hablando mal de ti. Estás hablando y estás dando falso testimonio de ti mismo. O sea, el mandamiento dice, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Sí, proximum contra proximum. ¿Sí? Pero también es contra ti, cuando tu convicción, hermano, es incoherente, cuando tu convicción realmente no refleja en actos, hermano, por el amor de Dios. Entonces, amados, como dice Pitágoras, bueno, permítale mencionarlo, ¿no? Cuando le preguntaron lo que hacían los hombres, asemejarse a Dios, dos cosas. Dijo lo siguiente, lo primero cuando dicen la verdad, lo segundo cuando hacen la verdad, ¿no? Entonces, mi amado hermano, dice la palabra, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Y tú puedes dar falso testimonio de dos maneras. Primero, dar falso testimonio en favor de otro o dar falso testimonio contra otro. Pero dar falso testimonio de sí mismo, ya lo expliqué. Ahora vamos al dar falso testimonio en favor de otro. Cuando se testifica a favor de uno que es culpable y se justifica como si fuera inocente, ¿no? Los que justifican al impío mediante cohecho, dice Isaías en el capítulo 52. No, perdón, Isaías capítulo 5:23, perdón. Uy, qué diferencia tan grande. Isaías capítulo 5, versículo 23, ¿no? Entonces, mi amado hermano, quien intenta pasar un malvado por justo, se convierte en un injusto y es merecedor de la disciplina, la reprensión, el juicio de Dios.
Dar falso testimonio contra otro es cuando lo acusamos falsamente ante un tribunal. Sí, sí, es verdad, es un tribunal, ¿no? Pero también en la congregación, en el círculo donde nos movamos, es una imitación aborrecible. O sea, se está haciendo lo más parecido al diablo, que es el acusador de los hermanos, ¿no? Mire, hermano, voy a decirle esto. ¿Sabe cuál es? Bueno, dentro de todas las maldades, ¿no? Porque es un ser despreciable, aborrecible. Condenación en aquel día, dice la palabra. Lago de fuego, ¿no? Allí serán lanzados Satanás y sus demonios en aquel tiempo, ¿no? Nosotros, Nueva Jerusalén, cielo nuevo, tierra nueva. Pero, ¿sabes? El diablo no se caracteriza por ser adúltero, fornicario, no. ¿Sabe por qué se caracteriza? Por mentir, por acusar a los hermanos. O sea que cada vez que alguien miente y se involucra en un falso testimonio, es lo más parecido al diablo. Cuando adultera está transgrediendo la ley de Dios. Ofrezco disculpas. Está transgrediendo la ley de Dios. Está alterando el diseño original de nuestro Rey de Gloria con respecto a nuestra parte moral. El que adultera, el que fornica, el homosexual, la prostituta, la lesbiana, el adúltero, están alterando el diseño original de Dios. Sí, pero cuando alguien entra en ese tema de falso testimonio, de mentira, de engaño en contra de otro, es lo más parecido al diablo. Porque el diablo no adultera. El diablo, lo peor de él es que es un falso testigo. O sea, acusador de los hermanos, ¿sí? Así que, mi amado hermano, un falso testigo pervierte el curso de lo que debe ser lo justo, o sea, la justicia, ¿no? Y eso trae sufrimiento al que es inocente. Y tenga la seguridad que el que actúa de esa manera, la venganza del Señor será sobre el tal más temprano que cualquier otro día. Considérese temprano aún en aquel tiempo, cuando los libros sean abiertos y cada uno sea juzgado según sus obras, ¿no? Esto es para los impíos, a un lado las cabras y al otro las ovejas. Y serán abiertos los libros y de los impíos se tendrá absolutamente todo, de los creyentes también. Entonces, mi amado hermano, no puede ser que alguien diga, ay, o sea que ese día sí yo hablé mal de alguien. No, mejor arrepiéntase, porque lo que va a aparecer en el libro de la vida como creyentes es nuestro arrepentimiento. Amén. Hablaste mal, pero se arrepintió, dice acá el libro. Entonces se abren los libros. Un ejemplo, se abre el libro. Y bueno, el libro de los impíos. Ah, el listado del libro de los impíos. Muy bien. Está juicio. Pero no, nadie podrá decir el libro de los creyentes. Ah, usted habló mal. No, porque entonces habló mal, no se arrepintió, siguió hablando mal, pecado deliberado. Mucho me temo, con mucho respeto, entonces que no has nacido de nuevo. Entonces tu nombre no estará en este libro, sino en el otro. En este libro lo que irá a aparecer es se arrepintió. Punto. Y el Señor cuando verá se arrepintió. Y el pecado del cual se arrepintió no ni aparece, porque dice la palabra que Él ya no se vuelve a acordar de nuestros pecados. Simplemente habla arrepentimiento, 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 arrepentimiento. Tus obras. Amén. Así que a ser cuidadosos, hermano. Cuidado con tu lengua. No vaya y sea, dijo Miss Elvira. No vaya y sea, dijo Miss Elvira. Con mucho cuidado. Mucho cuidado. Porque el testigo falso, o sea, este que habla indebidamente, que desdora, que de alguna manera menoscaba en la imagen, en la reputación de otros, y si es tu pastor, cuidado, tu maestro, cuidado, un siervo, cuidado, un hermano en Cristo, sé cuidadoso, guarda tu lengua, porque sé cuidadoso. No vayas a caer por ahí siendo testigo falso, ¿no? Y esto porque también pones tu santidad como una vara un poquito más alta que la de los demás. Mucho cuidado, mucho cuidado.
si aquel testigo resultase falso y hubiera acusado falsamente a su hermano, entonces haréis a él como él pensó hacer a su hermano. Si, por ejemplo, había pensado en quitarle la vida, habría de entregar su propia vida por ello. Deuteronomio capítulo 19, versículo 18. O sea, hermano, a ser muy cuidadosos porque, entre otras, si tú observas bien el mandamiento, lo dividimos en tres partes. La tercera parte es aquel que jura en falso, ¿no? Que hace falso juramento, ¿no? Entonces, no amen el falso juramento. Zacarías capítulo 8, versículo 17. Así que, mis amados hermanos, a ser muy cuidadosos porque el Señor reprende al calumniador y de una manera que no se queda sin la reprensión. Vuelvo y le repito, Pablo fue señalado como calumniador y demonio. Decían los escribas y los fariseos. 1 Timoteo capítulo 3, versículo 11. Calumniador y demonio, ¿no? Esto se lo digo porque, bueno, cursivas, calumniador y demonio. ¿Por qué? Porque calumniador y demonio tienen el mismo sentido en el idioma original. Calumniador y demonio. 1 Timoteo capítulo 3, versículo 11. Dice, no calumniadoras. O sea que si nosotros acudimos al idioma original, no diríamos no calumniadoras, sino no demonias o no demonios. ¿Sí? Así que hay algunos que siempre tienen, bueno, no siempre, bueno, sí, se les ha vuelto como un hábito, una costumbre, el escuchar lo que no hay que escuchar, el hablar lo que no hay que hablar y dar una imagen falsa en cuanto a la persona se refiere, y pues esto rebaja la reputación de la persona, ¿no? Y hiere, hermano. Entonces, que no se nos olvide, hermano, que no hay nada peor que no tener la lengua sujeta, ¿no? Y también sujeta también, como, bueno, me enredé, en fin, y también su boca cerrada, ¿no? El calumniador hiere, ya se los dije, se lo repito, a tres al tiempo. Hiere a aquel a quien calumnia. Hiere a aquel a quien hace llegar su calumnia de aquel que calumnió. ¿Y por qué lo hiere? Lo hiere en su pensamiento y en su corazón, porque le hace llegar pensamientos indebidos de la persona que se está diciendo y le hace llegar sentimientos indebidos de la persona que le está diciendo. Pero aparte de eso, hiere a la otra persona de la que está diciendo, y también hiere su propia alma al hablar falsamente de otro, porque este es un pecado, escuche, que de alguna manera va a oprimir su conciencia. Entonces se hiere a sí mismo, ¿no? Yo sé que cuando se habla de los mandamientos y uno enseña los mandamientos y dice, ay, pastor, menos mal, yo cumplo este, no robo, no soy adúltero, no, a nadie le quito un peso. Hermano, a veces creo que sería mejor que le quitaras los bienes, le robaras todo lo que tienes antes de arrebatarle su imagen, su reputación. Quítale lo que quieras. Róbale lo que quieras, dijo alguien en su momento. Quítale el trigo, sus campos, sus ganados, pero no atentes contra su imagen, contra su reputación, porque sería como una mancha imposible de borrar por mucho tiempo. Y Dios visitará a cada uno de estos que señalaron a otros con palabras infames y ociosas. Cuanto más calumnias injustas, hay un día, y es el día del Señor. Y era la justicia, nombre por nombre, de quienes difamaron, pero también hará justicia a aquellos nombre por nombre de los que fueron difamados, y enjugará toda lágrima de aquellos que fueron difamados, porque la difamación, la calumnia, el falso testimonio, el chisme, la murmuración, hace, hermano, que duela, y cuando duele se llora, y el Señor enjugará toda lágrima en aquel día. Cuidémonos pues, amados, de tan horrendo y terrible pecado. Así que, mi amado hermano, a ser cuidadosos, ¿no? Un hombre también
de aquella época. Estoy citando filósofos, ¿no? Espero no se molesten. Pastor, ¿y qué te cae la filosofía? No, simplemente unos textos que estoy citando. Filósofos, espere, déjeme acordar de uno. Filósofos. Bueno, se me pasó. Decía este hombre que de todas las bestias salvajes, el calumniador es el peor. De todas las bestias salvajes, el calumniador es el peor. O sea que la calumnia procede de una mente y de un corazón animal, terrenal y diabólico. O sea, en esa dimensión se mueve la sabiduría del calumniador, del difamador, del chismoso, del murmurador. ¡Oh! Sí, hermanos. Pero quien conserva su lengua sujeta y también eso, su boca, hermano, él es bueno, fiel y justo. Él es bueno, fiel y justo. Mire, de este sí me acuerdo porque, bueno, tiene un nombre bien particular. Se llamaba Antonio, ¿no? Tiene un nombre particular, por eso me acuerdo de este. Antonio en su momento promulgó una ley, ¿no? Y la ley especificaba que si alguien era incapaz de demostrar el crimen del que se le acusaba, ¿no?, a otra persona, debía ser ejecutado. Así era la ley. Inclusive para Roma, para griegos, ¿no? Usted habló mal y usted dijo que lo había matado, usted dijo que lo había asesinado, no se comprobó, entonces usted se ha ejecutado. ¿Y saben por qué? Decía Antonio, debe ser ejecutado, porque es una forma también de ejecutar el dolor con el cual el que es acusado injustamente vivirá. Entonces decía Antonio, para que el que viva pueda vivir sanamente, debemos ejecutarle el dolor. Y la mejor forma de ejecutar el dolor será ejecutar a su difamador. ¡Oh! ¿Cuántos quedarían en las iglesias? Porque miramos el mundo y la paja en el ojo ajeno. No, pero los 10 mandamientos son para el pueblo de Dios. ¿Claros? Claro, a veces no se mira la viga, la bigota. ¿No? Dijo otro, los difamadores, calumniadores, murmuradores, criticones y chismosos son monstruos que la naturaleza no ha parido y en los cuales la naturaleza tampoco los soporta. ¡Oh! Fuerte, fuerte, ¿no? Entonces, en alguna oportunidad, otro hombre habló bueno, se me están escapando algunos nombres. Bueno, aquel habla acerca de un hombre renombrado por su piedad, al que 2 falsos testigos en su momento, ¿no?, lo acusaron de impureza. Y era un hombre piadoso en la época, un hombre de Dios, con defectos, limitado, falible y considerado inútil, ¿no? Y sin embargo, era un hombre que actuaba con integridad, con transparencia, pero lo acusaron. ¿Quiénes? Los mismos de su orden, los mismos de su comunidad, los mismos de su cofradía, lo acusaron, ¿no? Y a fin de certificar tales acusaciones, recurrieron a juramentos, a testimonios falsos, y uno dijo lo que no era cierto, ¿no? Y para terminar e intentar convencer al jurado y al juez, dijo, si lo que digo no es cierto, que pierda yo la vista. Otro dijo en su juramento, si lo que yo digo, de alguna manera, que muera incinerado. Entonces parece que causó tal impacto en los jurados y en el juez y todo este rollo, que el difamado, el que fue difamado, calumniado, pues fue enviado a prisión por años, muchos años. Mientras pasaron esos años, la conciencia de estos 2 falsos testigos pareciera no soportar. Y fue tanto lo que no pudo soportar la conciencia de estos, que el que dijo, juró que muera yo quemado, él mismo se incineró. Y el segundo lloró tanto y su conciencia lo hostigó, su conciencia lo constriñó de tal manera
que lloró por años hasta quedar ciego. Entonces temblemos ante este pecado, hermanos. Temblemos ante este pecado. Una persona que comete perjurio, una persona que comete calumnia, murmuración, crítica, señalamiento, todo esto que les acabo de mencionar es como el excremento del diablo. El infierno se abre ante semejante y horrenda práctica, ¿no? Y eso que no les menciono algunas frases de algunos de los puritanos del 16, del 17, del 18, como para que, ¡ah! ¡Qué manera de hablar, pastor! Por favor, un poco de gordura. Es verdad. Así que cuidémonos de quebrantar este mandamiento, ya sea mintiendo, calumniando, levantando falso testimonio, ¿no? Esto en contra de nosotros mismos, en contra de otros y de escucharlo de otros. En contra tuya, cuídate del falso testimonio, de que se hable mal de ti, de que tú mismo te encargues a hablar mal de ti, cuando tu conducta no es coherente con tu convicción, y si tu convicción es una y tu conducta es otra, cuídate, estás dando mal testimonio, estás hablando mal de ti. Dices convicción, amar a Dios, pero es tacaño, austero. Cuídate, cuídate porque estás dando mal testimonio. Por eso nada podrá ser mejor que el temor al Señor, porque el temor de Jehová es limpio, dice la palabra del salmista en el Salmo 19. Porque limpia el corazón de malicia y la lengua de calumnia. El temor del Señor es limpio, es al alma lo que el rayo al aire la limpia. Amemos a nuestro prójimo, hermano, y si aún, hermano, tenemos aquellos que nos enseñan, nos instruyen, nos capaciten, tengámoslos en honra, apreciemos, amemos, hermano, cuidémosles. Amén. Así que, mis amados hermanos, a ser cuidadosos, porque este mundo está corroído definitivamente por la envidia, el odio, la avaricia, la codicia, y de ahí provienen, mis amados hermanos, de ahí proceden la calumnia, de ahí proceden la difamación, ¿no? Así que a acudir verdaderamente, mi amado hermano. Y esto como exhortación, ¿no? La primera parte. Cuidémonos de quebrantar este mandamiento. Exhortación. Ánimo. Cuidémonos de eso, hermano. Cuidémonos. Amemos a aquellos y tengamos en lugar de honra y de apreciable estima en nuestro corazón a quienes han de alguna manera velado por nuestras almas. Cuídate. Cuídate, mi amado hermano. Bueno. Y eso como ánimo, como exhortación, el primer punto, estamos en nuestra conclusión. Y como segundo punto de la exhortación, del ánimo, en nuestra conclusión, es que si te tienes que enfrentar a calumniadores y a falsos testigos, hazlo, hermano, hagámoslo mejor, hagámoslo, de forma mesurada, de forma sensata, de forma santa. ¿Sí me hago entender? Hagámoslo de modo que si aún sufriendo frente a esta calumnia, falsedad, acusación, pues hermano, veamos como el lado bueno por momentos. Difícil es porque llora uno, claro que llora uno, duele el corazón, pues obviamente es una daga, ¿no? Pero miremos la otra parte, ¿no? Por ahí el Señor también permitiendo para que evaluemos si hay algo que hemos considerado, que no hemos considerado, alguna falta, algún error, algún pecado del cual no nos hayamos arrepentido, y de pronto el Señor permite que seamos señalados o calumniados. Bueno, pues miremoslo, observémoslo, démosle observancia desde la prudencia y la sabiduría de ser así, de ser así. Y luego pues tapémonos la boca y confesemos al Señor que Él es justo y que ojalá no nos deje caer bajo el azote de la lengua. ¿Sí? Cuando digo tapémonos la boca es no refutemos, no refutemos. Y más bien confesemos al Señor lo que es justo. ¿Sí? Y que el Señor nos guarde de caer del azote, bajo el azote de una lengua maliciosa y acanallada. Y si sufrimos alguna calumnia o falsa acusación y somos conscientes de que somos inocentes, ¿no? Pues no nos angustiemos, ¿no? Dejemos que sea nuestro testimonio, nuestro ejemplo, quien acuda a nuestra conciencia y eso traiga paz. Porque a la final el conocimiento de nuestra propia inocencia
¿no? Con respecto a nuestra conciencia, y el Espíritu Santo, de alguna manera, serán el baluarte de que podamos tener y estar en paz. Así que lo que se te diga de ti, si tu conciencia, hermano, y el Espíritu te está diciendo, pues hermano, ¿no? Porque siempre una buena conciencia y el Espíritu serán como un blindaje de mayor grado, ¿no? Para guardarnos del falso testimonio y guardar nuestro corazón. Porque quieranlo o no, hermanos, o lo digan o no, el falso testimonio, el señalamiento, ese tipo de murmuración y críticas daña el corazón, ¿no? Entonces, así como la salamería, la adulación, la lisonja que aborrezco, pastor, y al final hágame el favor, no pueden curar de alguna manera las heridas, tampoco, mi amado hermano, ninguna calumnia podrá curar, ¿no? El daño ya hecho. Nada podrá curarlo, solamente Dios. Dios limpiará los nombres de cada uno de nosotros que somos su pueblo, sus hijos. Exhibirá Él su justicia como luz, dice la palabra en el Salmo 37. Y enjugará todas nuestras lágrimas, enjugará también y quitará todo el oprobio del que fuimos de alguna manera instrumentos. Nosotros de oprobio nos oprobiaron, dañaron nuestra reputación, nuestra imagen, aún familiares, conocidos, en fin, hermano. El Señor nos sacará de todo eso, ¿no? Como alas de paloma cubiertas de plata y sus plumas con amarillez de oro, nos levantará. Amén. Entonces, demostrémosle al Señor siempre una inmensa gratitud si nos ha protegido de la calumnia, del falso testimonio, y si no, hemos sido blancos de semejante azote, pues demos gracias que aún Él nos mantiene firmes a pesar y que su gran misericordia es la que guarda nuestros corazones para no declinar, para no abdicar en tan noble oficio como es este, ¿no? Al que se reciben cosas que no son tan nobles cuando se dice cristiano. Y hermano, esto termino con una referencia del tiempo. En la época de los reyes había algo bien particular, y es que cada rey protegía a sus predilectos de las acusaciones de los demás. Cada rey protegía a cada uno de los suyos. Entonces, ¿cómo los protegía? Les tenía un lugar en palacio, en el castillo, aparte. ¿Sabes con qué? Con el ánimo de guardarlos, de cubrirlos de alguna forma para que nadie los tocase con la lengua. Porque sabía que si los tocaban con la lengua, les hería el corazón a sus cercanos, esto es, a sus consejeros. Y si hería el corazón de sus consejeros el azote de una lengua, sus consejeros no iban a contar con la sabiduría en sus mentes, no tendrían la claridad en sus mentes, habría confusión en sus mentes para dar un buen consejo. Increíble, ¿no? Lo que hacía. Entonces, por eso Él los protegía. Y sabes que creo también que de este modo Dios tiene un escondite particular, un lugar muy especial para los suyos, donde hace que aún se mantenga nuestra reputación, nuestra imagen sin mácula, y esto por pura gracia, hermano, por pura gracia. Por pura gracia, aún y a pesar de todo lo que hemos recibido, el Señor nos sigue protegiendo del azote de la lengua viperina, horrorosa, diabólica, animal y terrenal. Y por eso es que debemos de dar gracias, mis amados hermanos, ¿no? Y por último, en cuanto al ánimo, pues hermano, les animo, les insto, ¿no? De alguna manera, les llamo la atención noble, amable, tierna, ¿no? Y cariñosamente, ¿no? Para que en el sentido de este mandamiento, hermano, no solo que no calumniemos, que no caigamos en tan horrendo pecado, sino que si somos testigos de que otro está siendo calumniado, no nos quedemos callados, sino que nos levantemos en su defensa cuando sepamos que lo que se nos presenta o lo que se nos dice de otros está distorsionado, ¿no? Porque, hermano, ofrezco disculpas, porque también tú puedes agraviar, puedes caer en tan horrendo pecado, ¿no? Cuando guardas silencio,
y escuchas lo que se dice. Se calumnia, se difama, se murmura, se critica del otro. Y tú sabes que eso causa sufrimiento en el otro, una acusación errónea o algo que no es, algo que es indebido, que menoscaba en su imagen, en su integridad, ¿no? Hermano, y cuando no se habla también cuando se habla desfavorablemente, no te quedes callado, ¿no? Si otros vierten ese tipo de veneno mortal, de áspid, como de serpiente, como de cola de escorpión, hermano, no te quedes callado, ¿no? Advierte, insta, reprende, disciplina a aquel que está hablando de tal manera para que la imagen del otro sea limpiada. Mire, hermano, cuando los apóstoles fueron llenos del Espíritu Santo, la gente empezó a decir de alguna manera, acusándolos acanalladamente, ¿no? Pillarajamente, de que estaban ebrios. Y Pedro abiertamente habló y dijo, ¿sabe qué? Estos no están ebrios como vosotros suponéis. Algunos leen la Biblia, ¿no? Son simpáticos. ¿Ustedes creen que Pedro hubiera dicho, discúlpame, pero perdóname, Alá? Voy a hacerles una aclaración. No piensen así, no es como dice ahí. Ay, no sea mentiroso. No. Conociendo a Pedro, conociéndolo, Pedro dice, estos no están ebrios. O sea, una frase sentida, una frase con un acento, con una entonación, no sé cómo le dirían mis hijos, los que estudian música hoy, en do mayor o en un fa sostenido o en 4/40, que es la expresión más fina y auténtica, perfecta de la música. Dijo Pedro, estos no están ebrios como ustedes suponen. ¿Sabe qué significa el término suponer? Como ustedes en su mente maquinan. ¿Y sabes de dónde vienen las maquinaciones? Cuando se habla de maquinaciones, del diablo. Jonatán, sabedor que David, ¿no? Era un hombre digno y de que todas las cosas que Saúl decía de él, Jonatán sabía que eran calumnias. Y Jonatán se para frente a Saúl y le dice, ¿sabes qué? Ninguna cosa ha cometido contra ti, y porque sus obras han sido buenas para contigo. ¿Por qué pues pecarás contra la sangre inocente, matando a David sin causa? Ay, no, Saulito, mira, Saulito, ven te explico. No seas así. No, era su amigo. Era su amigo. Jonatán era amigo de David. Y un amigo no se levanta timorato, acobardado. No se atrinchera de alguna forma en lo timorato. Se levanta, sale de su trinchera y dice, ninguna cosa ha cometido contra ti, porque sus obras han sido muy buenas para contigo. Entonces, ¿por qué pecarás contra la sangre inocente matando a David, si él no hay causa alguna para hacerlo? Mire, hermano, cuando los cristianos primitivos fueron acusados de incesto, se levantó un hombre en la época y escribió una famosa apología para reivindicarlos. Y fue tan fuerte y tan tremenda, hermanos, que demostró lo efervescente de su defensa. Hermano, ser abogado de otro, permítame así decirlo, ser defensor de otro, cuando no está presente el otro y se difama al otro, se difama su buen nombre, se afrenta su reputación, ser abogado defensor de otro, eso refleja que eres amigo, y como cristiano verdaderamente reflejas verdaderamente que amas a tu prójimo, y sobre todo a tus hermanos en Cristo. Y ni qué decir a los que guardan tus almas, y ni qué decir a aquellos que darán cuentas por sus almas. Padre, te damos gracias y te bendecimos, Señor. Gracias, bendito Rey Santo, por este 9º mandamiento. Te bendecimos, oh Rey, y gracias por darnos tan precioso privilegio, Señor, de seguir aprendiendo, de seguir escudriñando tu palabra y de darnos cuenta, Señor, que tú eres un Dios bueno, fiel, santo y justo,
y que tus principios y tus verdades, tus nos, son de bendición para nosotros. Por favor, Señor, que acudamos firme y fielmente a la exhortación que tú nos estabas haciendo. Cuidarnos de quebrantar este mandamiento. 1. Y si llegamos a ser víctimas de este mandamiento, que acudamos al fruto del Espíritu Santo, que es dominio propio. Y que sea nuestra conciencia, y que sea verdaderamente, Señor, tu Espíritu en nosotros dándonos paz a causa de nuestra inocencia. Porque solo tú lo sabes, Señor. Cuánta angustia, cuánto dolor, cuánta tristeza, cuánta devastación causa el ser señalado, murmurado, criticado, difamado. Señor, y si ha sido para con nosotros y así ha sido para con alguno de ustedes, pues Señor, perdonamos. Y sacamos de nuestro corazón todo deseo de revancha, de venganza, Señor. Porque abogado tenemos para con nosotros, a Jesucristo, a nuestro Yahshua el justo. Y si hemos caído en tan horrendo pecado, si hemos transgredido, Señor, perdónanos. Nos arrepentimos, Señor. Y esperamos que en el libro de la vida esté mi nombre. Y en el nombre y mi nombre con respecto al 9º mandamiento pueda decir arrepentido. Señor, ayúdanos, Padre, en el nombre de Jesús. Por favor, Señor, a conservar la más noble y no menos santa de las obligaciones, y es que nos levantemos en defensa de aquellos a los que su reputación se les está siendo arrebatada, ultrajada, a los que su imagen se les está cercenando en su imagen, Señor, y que podamos reflejar verdaderamente que somos amigos. Dice tu palabra, en todo tiempo ama el amigo, como Jonathan amaba a su Señor, y esto es el rey David. En todo tiempo ama al amigo, y es como un hermano en tiempo de difamación, en tiempo de angustia, porque la difamación causa angustia. Señor, gracias por este mandamiento y te bendecimos, Señor. Ha sido de gran bendición para mí poder aprender más. Espero que para mis hermanos, cada discípulo, cada miembro vivo y activo lo sea también. Gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén. Mis amados, que el Señor les bendiga una vez más a cada uno de ustedes. Nuestra gratitud por los que diezman, ofrendan, por los que dan testimonio de sí mismos. Qué bueno. Gracias a todos los que diezman, ofrendan, hacen llegar sus donativos y lo hacen generosamente. Es indudable que se precisa para continuar con las puertas abiertas y que la palabra corra. No olviden, hermanos, 20 de diciembre, nuestro día al que hemos denominado por afecto y por amor, gracias, el Día de Acción de Gracias. Así que a cada uno de ustedes, gracias. A los que nos ampliaron hoy desde las diferentes latitudes, gracias. Desde cada ciudad, gracias. Y hermanos, esperamos mañana, 10º mandamiento. Un fuerte abrazo a la distancia, buen reposo y buen descanso. Bendiciones.